Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 5 del libro de Santiago. El día de hoy terminaremos con este libro, así que después de esta introducción iniciamos. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. El día de hoy, capítulo 5 de Santiago, del versículo 7 al versículo 20. Hoy terminamos con este capítulo y es el último capítulo del libro de Santiago. Así que estaremos terminando este precioso libro el día de hoy. Hemos aprendido bastante instrucciones claras, precisas que Santiago da, con ese mismo sabor cuando lees el libro de Proverbios. Sabiduría directa, ¿no? Y una tremenda enseñanza que hemos logrado obtener de este libro. Así que si es la primera vez que tú nos ves por acá, regresa a los videos pasados para que puedas tener el estudio completo del libro de Santiago. Capítulo 5, versículo 7 en adelante estaremos leyendo el día de hoy. Como te decía, terminando este libro. Espero que tengas ahí tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para sacar el máximo provecho al estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Muy bien. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? Si tú te das cuenta de esto, esto nos afirma de que la iglesia tenía la enseñanza de que Cristo regresa por la iglesia y va a regresar a juzgar a vivos y a muertos, dice la escritura, ¿no? Así que tomando esto en cuenta, la iglesia debe estar en espera del Señor. Dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La instrucción de Santiago es de que mientras el Señor viene, nuestra actitud de espera debe ser paciente. Y pone un bonito ejemplo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Vemos aquí la imagen que presenta Santiago de un labrador, de una persona que está trabajando la tierra, y está diciendo que este labrador trabaja, pero trabaja con una mirada hacia el futuro. Está dando pasos en su trabajo, pero estos pasos no son al aire, no son en vano, sino que son una misión clara, ¿no? Y la misión clara es el fruto. Está esperando que ese trabajo que está haciendo produzca frutos. Recuerda, uno de los puntos que nosotros vimos en este libro es de que la fe y la acción van de la mano. La fe y la acción van de la mano en este libro. Así que los ejemplos que nos da Santiago van a ir en su mismo contexto. Un labrador está esperando, tiene fe a algo que sucederá en el futuro, todavía no lo ve, pero sabe que va a venir, que es el fruto, pero mientras tanto está demostrando esa fe a través de sus actos, está trabajando, está labrando la tierra, ¿no? Dice que está aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay episodios en el tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay episodios en el proceso de trabajo, hay episodios en la espera, pero la confianza y la seguridad debe estar en el corazón del que labra la tierra. Ese es el ejemplo que Santiago usa para el creyente. Mis hermanos, nosotros debemos ser pacientes, debemos trabajar, debemos tener la mirada en las cosas futuras, las promesas que el Señor ha hecho. Todo aquello se va a cumplir. Mientras esperamos de que las promesas del Señor se cumplan, debemos estar trabajando como este labrador, pero esperando esa cosecha, ¿no? Así que para que tengamos una idea por qué Santiago usa estos ejemplos. No solamente es esperar, sino que es actuar mientras esperamos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? Y en estos dos versículos nos ha mencionado en dos ocasiones esto, la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, ¿no? Nos está diciendo, afirma el corazón. Es la paciencia en la espera del Señor. Debemos vivir nosotros con paciencia y debemos vivir nosotros con esperanza. Nos puso el ejemplo del labrador, siempre con esa seguridad, ¿no? Debemos mantener una actitud de fe, debemos mantener una actitud de constancia en medio de las pruebas y no debemos desesperar.
Nosotros hemos mencionado esta palabra muchas veces en este canal acerca de lo que la paciencia implica en la escritura, y no es simplemente esperar, sino que es una buena actitud en medio de las tribulaciones que la vida nos da como resultado de ser creyentes. La paciencia en la Biblia, a mi juicio, siempre va en relación con la crisis que llega al creyente como resultado de ser creyente. No es simplemente la espera de algo porque nos llega rápido, sino que va en relación en la tribulación por ser creyentes. Recuerda, esta iglesia está siendo perseguida, han sido dispersos, ¿no? Muy bien. Y nos dio aquí los ejemplos, ¿no? Así que debemos mantener esa actitud de fe, debemos ser constantes en nuestra fe en medio de las pruebas, y no debemos nosotros desesperar hasta donde más no podamos. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, ¿no? Y aquí está un bonito ejemplo de las quejas. No se vale quejarse. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Actitudes en la espera. Recuerda que está hablando de la paciencia. No a las quejas, no a las murmuraciones, no a los juicios entre hermanos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Hay una palabra fuerte como consecuencia a la queja, y es la condena. Y es que Santiago lo está poniendo en la relación del juicio, ¿no? Está haciendo juicios contra otros hermanos. El juicio pertenece a Dios. Nos lo ha dicho ya varias veces Santiago en su libro, ¿no? Como criticar o murmurar contra otros puede llevarnos a un juicio erróneo, y podemos recibir también nuestra consecuencia. Así que el consejo es cultivar la unidad, cultivar el perdón, cultivar la humildad en nuestras relaciones. Debemos nosotros cultivar la humildad en nuestras relaciones. Santiago dice aquí que el juez está delante de la puerta, ¿ok? O sea que está cerca. ¿Ven los términos? Lo que está diciendo aquí. Hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque hasta la venida del Señor. De ahí nos dice: la venida del Señor está cerca, y después en el versículo 9 nos está diciendo: el juez está delante de la puerta. Ya está todo muy cerca. Hermanos míos, dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y entonces nos da un ejemplo para ayudarnos a entender la aflicción y la paciencia que debemos practicar. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Recordarás la vida de los profetas. No les fue muy bien en la escritura. ¿Te acuerdas de Isaías? Se cree que Isaías murió cortado a la mitad con una sierra. Isaías, 700 años antes de Jesucristo aproximadamente, vivió una persona perseguida. Elías, otro profeta, una persona perseguida. Jeremías, otra persona perseguida, ¿no? Y así puedes ir nombrando a todos los profetas y te darás cuenta de que no les fue muy bien en la vida. Sin embargo, persistieron, se mantuvieron, tenían la mirada en las cosas futuras. Como el labrador, seguían trabajando a pesar de que en el momento del arduo trabajo no veían resultados. Esa es la actitud en la espera del Señor. Versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y nos da otro ejemplo. ¿Te acuerdas de Job? Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, aquel hombre que perdió hijos, que perdió casas, que perdió terrenos, que perdió su economía fue afectada, su salud fue afectada, su estabilidad emocional fue afectada. Y estaba siendo también tentada su estabilidad espiritual. Pero la escritura dice de que Job nunca maldijo a Dios. Nunca llegó a ese extremo. Pedía entender la situación que estaba pasando. Eso sí hacía Job. No entiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque él lo está filtrando a través del entendimiento que tiene de la vida en cuanto a la relación con Dios.
Pero al final del libro se da cuenta cómo es esta relación con Dios. Dios es soberano y Él puede hacer como Él le plazca. Ahí cambia de mentalidad Job. Dice, espera, esto no lo conocía de Dios, ¿no? Interesante el libro de Job. Pero Santiago nos pone aquí a Job como un ejemplo. Y nos muestra el sufrimiento. Sin embargo, en medio del sufrimiento se mantuvo firme y paciente. Siempre reconoció que Dios era Señor sobre su vida. Dice, y habéis visto el fin del Señor. Y nos recuerda también de que al final fue recompensado por su fidelidad. Todo va en la misma relación con el labrador que está trabajando arduamente, no ve fruto, pero sabe que va a haber fruto, ¿no? Profetas se arriesgaron, tomaron riesgos grandes, enfrentaron persecuciones, pero tenían la mirada en la recompensa que solamente viene de Dios. Nos pone el ejemplo de Job. Job fue un hombre que en medio de toda su aflicción y tribulación se mantuvo firme y al final recibió la recompensa de parte de Dios. Santiago nos está exhortando a que nos mantengamos nosotros fieles, trabajando arduamente, no desmayemos, porque el Señor cumplirá su promesa de recompensa para nosotros. Por eso debemos hacerlo hasta que Él venga, porque Él viene con su galardón. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Necesitamos agradar a Dios. Y que es galardonador, dice la Escritura también, de los que le buscan. Así que el Señor es galardonador, da recompensa. Ese es el enfoque de Santiago. Así que hay que mantenernos en acción. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, si viene acá la otra exhortación, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y entonces aquí está Santiago también recordándonos lo importante que es para el creyente mantener una buena reputación en sus palabras, en sus promesas, en sus compromisos. Si Él dijo que va a hacer algo, asegúrate de que lo vas a cumplir. Si dices que vas a hacer algo, no caigas en la necesidad de jurar. Tocando este tema con unos hermanos en la iglesia, cuando veíamos este pasaje, hablábamos de esto. ¿Cuál es la necesidad que muchos tenemos de hacer juramentos, ¿no? ¿Por qué nos vemos nosotros muchas veces en la necesidad, en una conversación que tengamos con alguien más, nos vemos en la necesidad de decir, te lo juro que lo voy a cumplir, te prometo esto? Ahora, ¿por qué tenemos que recurrir a ese tipo de afirmaciones? Bueno, lo que pasa es que en nuestro pasado hemos fallado a nuestra palabra. En nuestro pasado hemos dicho que haríamos algo y no lo hicimos. En nuestro pasado nos comprometimos y no pudimos cumplir. Prometimos y no lo logramos hacer. Muchas veces hemos caído eso con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos o hijos para con los padres, o en el trabajo o con amistades. Hemos quedado mal, y como nuestra reputación ya no está firme, ya no es creíble nuestra palabra, entonces para que nos crean corremos a la práctica del juramento, ¿no? Te lo juro, ahora sí, por eso. Entonces lo que Santiago en sí nos está diciendo es de que nuestras palabras deben ser cumplidas. Nuestro sí, dice, sea sí, y nuestro no, sea no. Se nos está exhortando a ser íntegros y honestos con lo que sale de nuestros labios. Se nos está exhortando a la integridad en nuestras palabras. Debemos ser... esa es una característica que debe tener el creyente. No es necesario jurar cuando se vive en integridad. No es necesario jurar cuando se vive con integridad. El creyente, debemos ser personas confiables y debemos tener una palabra firme y debemos tener una palabra veraz. Esa es la exhortación de Santiago en este pasaje. Que cuando decimos sí,
entonces es un sí, y cuando decimos no, entonces es un no, sin la necesidad de recurrir a los juramentos. Y aquí nos pone unos ejemplos como la gente en aquel entonces juraba, ¿no? Por el cielo, por la tierra, ¿no? Nosotros hemos escuchado, te lo juro por el nombre de mi mamá, te lo juro por la tumba de mi mamá, por las cosas que son más preciadas y más sagradas para nosotros, hacemos los juramentos, ¿no? Bueno, Santiago nos está diciendo, no, el creyente no debe caer en esa necesidad. ¿Por qué? Porque debe ser íntegro y honesto. Debe ser confiable, debe ser firme, debe ser veraz. Esa es la exhortación de Santiago para nosotros, mis hermanos. Interesante, ¿verdad? 13 al 16 vamos a leer. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Ve la relación de Dios en medio de la aflicción y en medio de la alegría? Dios se lleva la gloria cuando andamos bien. Pero a Dios se acude para el auxilio cuando hay aflicción. Una dependencia de Dios, ¿no? Interesante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguien que se enfermó? Bueno, dice acá interesante. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sabes? A veces hay personas que se enferman, pero no le cuentan a los hermanos en la iglesia. No buscan oración, no buscan intervención de los hermanos para que les ayuden, para que oren. No, a veces nos encerramos en nuestro pequeño mundo con nuestra enfermedad y no queremos que nadie lo sepa, ¿no? Tenemos a veces esa mala práctica. Bueno, Santiago está diciendo, en la iglesia debe ser diferente. En la iglesia debe haber una actitud de relación y de ayuda y de conocimiento diferente. Si yo estoy enfermo, yo debo dejarle conocer a mis hermanos de que estoy enfermo. Oren por mí, mis hermanos, por favor. Necesito un milagro de Dios. Necesito que Dios ponga su mano y traiga sanidad a mi vida, ¿no? Eso es lo que Santiago está diciendo. Llame a los ancianos, ¿no? O sea, no espere que los ancianos vayan y digan, oye, ¿estás enfermo o qué te pasa, no? No, sino que si estás enfermo, llama, avisa, da a conocer que necesitas esa ayuda, ¿no? Y entonces la instrucción es, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oren por él y únjanle con aceite, ¿no? ¿Qué es esto de ungir con aceite? Bueno, yo me di a la tarea de ir a sacar un ejemplo allá en Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 36. Se encuentra la historia del buen samaritano. Tú recordarás eso, ¿no? Bueno, el versículo 29 dice en Lucas 10, cuando le preguntan a Jesucristo quién es mi prójimo y qué debo hacer, y eso no, Jesucristo usa esta parábola, ¿no? Dice en el versículo 31, en la parábola, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Bueno, del inicio, perdona, del 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Hay alguien medio muerto tirado en el camino. En ese camino pasó un sacerdote por el camino, pero no hizo nada. Pasó un levita por el camino y tampoco hizo nada. Pero también pasó un samaritano que iba por el camino, le vio y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, se acercó al que está herido y dice acá, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, ¿no? Recuerda, el vino tiene una especie de alcohol, es antiséptico, va a matar bacterias o lo que sea ahí, ¿no? Y vemos también ahí el manejo del aceite. El aceite y el vino eran medicinales también. ¿Okay? Entonces cuando nosotros venimos acá a Santiago y vemos que Santiago está dando la instrucción y está diciendo que si hay alguno enfermo, versículo 14, oren por él, dice ungiéndole con aceite. ¿Por qué? Porque es medicinal. Por eso es. En otras palabras, usen la medicina, pero también encomienden a Dios la situación, porque Dios puede obrar a través de la medicina, ¿no? En el nombre del Señor. ¿Recordarás cuando Timoteo tenía problemas estomacales? Y entonces Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poquito de vino, ya que él tiene esos problemas en el estómago. Un poquito de vino te puede ayudar, le dice a Timoteo. No lo está exhortando al vicio ni a la borrachera.
Está diciendo, toma un poquito porque esto te va a ayudar en tu estómago, ¿no? Ok, quiere decir que el vino era medicinal. Y aquí es donde podemos ver cómo la iglesia también usaba lo que estaba a la mano de forma medicinal para sanar sus dolencias. Y esto es lo que está pasando aquí con el aceite. No quiere decir que el aceite es mágico y si se pone aceite hay sanidad, si no se pone aceite no hay sanidad. Y te lo voy a decir por qué, porque el versículo 15 nos ayuda a entender mejor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No fue el aceite, fue la oración de fe la que trajo sanidad, ¿no? Pero detrás de esto, mi hermano, quiero también recordarte algo. Si tú y yo estamos enfermos y le pedimos a Dios que nos sane, Dios no está obligado a darnos sanidad, porque Dios es soberano. Y Él puede decir sí o puede decir que no. Esta es una instrucción general que es lo que el creyente debe hacer en una situación así, acudir a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente depende de Dios, esperando en la gracia y la misericordia de Dios, respondiendo de forma positiva a la petición. Pero si no lo hace, sigue siendo Dios y sigue siendo todopoderoso, ¿no? Pero es una instrucción general. Así que cuando estés enfermo, mi hermano, asegúrate de dejarle saber a los hermanos en la comunidad de fe para que juntos puedan orar y Dios pueda moverse si gusta en misericordia y traer sanidad. Si no, bueno, esperar también que el Señor sostenga en medio de la enfermedad. Hay muchos creyentes que están enfermos y no necesariamente es porque estén en pecado o algo así. No, es simplemente Dios no ha respondido a sus peticiones. Él es soberano y debemos estar dispuestos de seguir a Dios a pesar de las situaciones y circunstancias que estemos viviendo. Dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y aquí hay otra cosa también. Dice, la oración de fe va a salvar al enfermo y el Señor lo va a levantar, o sea que se va a curar. Si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y este es otro agregado aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros enfermos por nuestro pecado. A veces tenemos un pecado y el pecado nos trae una enfermedad. ¿Quiere decir esto que cada enfermedad es el resultado del pecado? No porque pecaste te vino la enfermedad necesariamente, pero existe la posibilidad de que la enfermedad venga por el pecado. Esa es una posibilidad. Por eso dice aquí, si hubiere cometido pecado, si este asunto tiene que ver con el pecado, entonces puede haber sanidad. ¿Por qué? Porque hubo confesión de pecados. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Recuerdas a David cuando pecó contra Betsabé? Escribió un salmo, Salmo 51. Y David decía que cuando ocultó su pecado, dice, mis huesos se secaron. Es el resultado del estrés físico por mantener oculto un pecado. Nos enferma. David decía, mis huesos se secaron, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces estamos teniendo situaciones de salud como resultado de la desobediencia, como resultado del pecado. Puede ser la glotonería, el pecado, que nos trae consecuencias a nuestro cuerpo. Así que hay muchas maneras en que el pecado puede ser el responsable de nuestras enfermedades. El consejo es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Versículo 16, aquí vemos otra práctica, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vemos la sanidad de la mano con la confesión de pecados y la oración. Es esta dinámica que existe entre el arrepentimiento, entre la oración, entre la súplica, entre la confesión de pecados. Existe sanidad en medio de todo eso, mis hermanos. A veces nuestras enfermedades emocionales afectan nuestra enfermedad, nos afecta físicamente y nos enferma, ¿no? Cuando estamos enfermos físicamente, decaemos emocionalmente también. Y somos un todo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando algo está afectado, las otras áreas también van a ser afectadas. Por eso necesitamos acudir al Señor para que nos ayude a mantenernos estables hasta donde más se puede,
con nuestra vida emocional, espiritual o física, ¿no? Otra aplicación muy interesante que hemos visto en este versículo 16, cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Por acá también nos decía, la oración de fe salvará al enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso está hablando el mismo tema de la oración y eso, ¿no? Muy bien, para que tengamos en contexto el asunto. Bueno, versículo 16 nos habla también: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que si yo peco, tengo que ir con algún hermano en la iglesia a confesarle mi pecado para que pueda yo recibir algún perdón de parte de Dios, o que Él sea el que intercede por mí para que Dios me perdone. No, claro que no. No tenemos como creyentes esas prácticas porque no existe ningún apoyo bíblico. ¿Qué es lo que podemos entender de esto aquí, mis hermanos? A veces tú y yo tenemos algún pecado en nuestra vida que nos vence. No podemos luchar contra esas tentaciones y caemos constantemente en esas tentaciones. Entonces Santiago dice: mira, ¿por qué no con algún hermano le confiesas eso que tienes, esa debilidad, ese pecado que tú tienes? ¿Por qué no les dices: mire, yo tengo este problema de alcoholismo, yo tengo este problema de drogas, o yo tengo este problema de glotonería, qué sé yo, y no puedo vencer esta tentación, necesito ayuda? Y entonces ahí estoy confesando mi pecado, estoy poniendo a la luz, sacando a la luz mi pecado, con la intención no de que me perdonen, con la intención de que me ayuden, ¿no? Entonces a veces el alcohólico se acerca a aquel que está en la iglesia, que sabe que ha salido del alcohol, para que le ayude, y así le confesó su pecado y la otra persona pudo extender la mano y ayudar, y oraron y se acompañaron y pudo haber sanidad, ¿no? Esa es la otra aplicación que podemos entender de ese versículo 16, cuando Santiago está exhortando a la iglesia a confesarnos los pecados los unos a los otros, no para recibir el perdón, sino para que recibamos la sanidad, la oración, la ayuda, ¿no? Confiesa tus pecados, ¿para qué? Para orar y para recibir sanidad. Ok. Atención a las palabras que la escritura dice, para no caer en errores. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y nos trae a memoria el ejemplo de Elías. ¿Recuerdas a Elías? Aquel hombre que con su oración y con su ruego, después Dios hizo que bajara fuego del cielo y quemó el sacrificio que estaba en el altar. Y aquí nos está recordando este otro episodio, cuando Elías ora y deja de llover por 3 años y medio, y vuelve a orar y cae la lluvia una vez más. Episodio bien interesante, está en el libro de Reyes, puedes encontrar tú esta historia. Pero mira esto interesante, recuerda que Santiago está hablando de que si estamos en necesidad, vayamos con Dios y oremos. Que le digamos a los ancianos que oren por nosotros, que le confesemos a nuestros hermanos nuestros pecados para que oren por nosotros. Nos está hablando entonces de la oración, nos está hablando de una práctica que debe haber dentro de la iglesia, que es el orar los unos por los otros para que Dios responda de una forma positiva, con ayuda para vencer nuestras debilidades y suplir así nuestras necesidades. Y entonces nos da un ejemplo interesante que es Elías, y nos pone un milagro tremendo que vio, en donde dice: oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Después Elías oró para que lloviera y llovió. Pero antes de darnos el testimonio de lo que sucedió, nos dijo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre imperfecto,
que clamó a Dios y Dios respondió. ¿Por qué nos está diciendo Santiago? Bueno, porque nos ha venido diciendo, estás con enfermo, estás afligido, estás alguna necesidad, necesitas oración, clamemos juntos a Dios. Y entonces pudiéramos nosotros como iglesia decir, bueno, pero es que Dios no me va a escuchar, yo soy imperfecto, yo tengo debilidades, por eso a mí Dios no me escucha, yo tengo imperfecciones, por eso Dios a mí no me escucha. Y entonces nos dice, mira a Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y cuando oró, Dios le respondió, se detuvo la lluvia y de ahí vino la lluvia. Quiere decir que Dios responde y escucha las oraciones de hombres y mujeres imperfectos, pero que creen en Él, que han depositado su fe en el Señor. ¿Eres tú uno de esos, mi hermano, mi hermana? Cuando el pecado te susurre al oído de que no eres digno de que Dios te escuche, recuerda este episodio. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dios le escuchó y Dios respondió. Así que hay que poner atención a esos puntos, mis hermanos, ¿no? Versículo 19 y 20 nos da un último consejo este capítulo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. La exhortación a la iglesia de restaurar al que se ha extraviado. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, si hay alguien que te ayuda a regresar al camino, bueno, ese que te ayudó, te ayudó del camino de pecado, del camino de error, y te ayudó también una herramienta de parte de Dios para la salvación de tu alma. Y pecados fueron cubiertos, ¿no? Interesante, una exhortación bonita. ¿Te das cuenta cómo termina este escrito de Santiago? No es, bueno, me saludan a fulanito, a menganito, me despido, bye. Es un escrito directo con instrucciones. A, B, C, D. Adiós, ¿no? Ni un adiós. en instrucción termina, ¿no? Santiago es un hombre directo. Es directo, va al punto. Esto, mis hermanos, para ustedes. Bye. No espera lo que vemos en otras cartas. No estoy diciendo que está mal lo que vemos en las otras cartas, pero nos ayuda a entender el carácter de Santiago. Por eso es tan puntual, por eso su carta suena estricta, por eso nos da principios claros y directos, ¿no? Santiago, una carta que nos puede ayudar mucho. Así que la última exhortación que encontramos en esta carta es de restaurar al que se ha extraviado, ¿no? Somos responsables de la espiritualidad de nuestros hermanos. Este es un llamado que está haciendo Santiago a la iglesia. Un llamado a cuidar la espiritualidad de los demás. Somos llamados a corregir con amor al que ha caído. No a desecharle, a ayudarle, a corregir, pero con amor. Debemos ser instrumentos de restauración en las manos de Dios. No debemos ser instrumentos de condena, sino que debemos ser instrumentos de restauración. Debemos actuar con misericordia, ¿no? Eso es lo que Santiago nos está llamando aquí. Así que es muy interesante estos principios que pudimos encontrar el día de hoy, nombrando desde el versículo 7 hasta el versículo 20, ¿no? Así que en la siguiente semana iniciaremos con la primera carta de Pedro. Así que no te lo vayas a perder. Ve alistando tu cuadernito de notas y todo para que cuando iniciemos el estudio de este nuevo libro, Primera de Pedro, encontremos también las grandes maravillas, toda la sabiduría que el Señor está exhortándonos a procesar y a poner en práctica. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Una vez más, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la paciencia que has tenido para con nosotros y gracias por la libertad que nos has dado. Ayúdanos a poner en práctica todos los principios que Santiago nos ha enseñado en este estudio. El día de hoy terminamos este libro de Santiago, pero necesitamos de tu ayuda para poner en práctica lo aprendido. Ayúdanos, Señor. Con tu poder sabemos de que será posible. Tuya sea la gloria y la honra
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, mi hermana, terminamos el día de hoy con este libro de Santiago, pero déjate enseño algo, ¿no? Este es un libro que te puede ayudar a estudiar el libro de Santiago, ¿no? Es Santiago, un llamado a la acción, lecciones transformadoras para la vida piadosa en plenitud. ¿Dónde puedes conseguir tú este libro? Fácil de leer, una guía, una ayuda perfecta para tu caminar a través de este estudio de Santiago que hoy terminamos. Algo que puedes ir haciendo tú en tu casa también poco a poco. En Amazon puedes conseguir este libro. En la descripción del canal encontrarás el enlace que te lleve para poder conseguir este libro ahí en Amazon. Así que te lo recomiendo mucho. Esto te va a ayudar mucho en tu vida espiritual. Así que, bueno, sin más ni más, me despido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos aquí a las 7 los miércoles y los viernes, y los domingos ponemos los videos de nuestro servicio dominical. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.